Muy buenas a todos y bienvenidos a este curso de pliometría, fundamentos y aplicación, mejora de la fuerza elástico-reactiva y el rendimiento deportivo. Mirad, mi nombre es Sergio Ballesteros, llevo ya más de una década trabajando con todos los contenidos de Motus y desde hace mucho tiempo nos dimos cuenta de que la pliometría era clave totalmente a la hora de rendimiento deportivo y tanto prevención como recuperación de lesiones. ¿Por qué? Porque si os fijáis, absolutamente todas las lesiones, al final en su recuperación van a requerir, para, digamos, que tengamos claro que está la persona realmente recuperado, pliometría. Imaginaros que tenéis un esguince de tobillo, que tenéis una fascitis plantar, una rotura muscular, que tenéis una tendinopatía del tibial posterior, que tenéis una tendinopatía rotuliana, una bursitis retrocalcánea, que tenéis una bursitis retrocanteria. Al final, todo va a llegarnos a un camino que se va a cerrar la pliometría. Es cierto que cuando tenemos lesiones hay como un doble embudo. Primero, cada lesión tendrá su parte propia, digamos que la anchura del embudo es más fina, se va abriendo y empezamos a meter los trabajos de fuerza, los trabajos de carga, etcétera, etcétera. Y luego se van a ir cerrando a medida que nos vamos yendo a la pliometría, porque uno será un corredor que tendrá en el plano sagital, otro será un multidireccional que tendrá que empezar a meter diferentes planos y ahí no nos vamos a poder diferenciar tanto y por supuesto ya al final lo que es su deporte pues cambiará completamente. Digamos que entonces es el doble embudo. ¿Y qué conclusión sacamos de estas primeras impresiones que estamos teniendo? Pues que es la unión, la pliometría es la unión del gimnasio con el campo de juego. Es lo que nos va a hacer que toda esa fuerza que hemos generado, nos hemos hecho fuertes, hemos trabajado la vectorización para aplicar fuerza a los ángulos, ejes y vectores que la persona trabaja, etcétera, etcétera, la tenemos que dar especialización, ¿vale? Digamos, o especificidad. La pliometría será la aplicación específica de fuerza de cualquier deporte donde el llegar antes que el rival, el ir más rápido, es decir, donde la potencia sea clave y además sabemos que en la especialización, cuando ya empezamos a generalizar, por ejemplo, el patrón de carrera, ¿no? Los March, Skip, Bound, que sería la pliometría funcional. Y si nos vamos a personas de actividad física y salud, pues también sabemos que la pliometría tiene muchísimas bondades, ¿no? Mejora la densidad ósea, previene caída, mejora el rendimiento. Es decir, una persona cuando tiene 70 años es capaz de hacer unas máquinas, hacer una elíptica, caminar, pilates, pero no va a poder levantar ni 80 kilos del suelo, hablo en general, lo habrá, ni va a poder ser reactivo, ¿vale? Entonces, como el desarrollo ontogénico del ser humano nos lleva a que perdemos fuerza y velocidad, digamos que con la fuerza lo tenemos claro y ya sabemos que cualquier trabajo de fuerza es bienvenido, ¿no? Nos sirve la fuerza sirve tanto para un roto como para un descosido. Pero cubriríamos todo el espectro de la curva fuerza-velocidad metiendo trabajos digamos, con carga y velocidad, que serían los movimientos olímpicos, porque digamos que los trabajos de peso muerto, sentadilla, estricto de hombros y variantes, pues serían trabajos con mucha carga externa, por tanto no le puedo aplicar mucha velocidad, ¿no? Aunque realmente la aplico, pero no puedo mover el objeto muy rápido. Pero cuando nos vamos al lado derecho de la curva, fuerza-velocidad, donde está la pliometría, no manejamos carga externa y trabajamos con nuestro propio peso corporal. Vale, fijaros qué paradoja. ¿Cómo evolucionamos en la parte izquierda de la curva fuerza-velocidad? Donde tengo que manejar mucha carga. Pues mejorando al principio la carga, pero ya llega un momento que ya tengo unos athletic profile, unos perfiles de atletas muy altos. Entonces lo que vamos a buscar es la mejora por pérdida de velocidad, que no haya pérdida de velocidad para seguir manteniendo la potencia. ¿Cómo mejoramos la parte derecha de la curva fuerza-velocidad, donde tenemos esa pliometría? Pues vamos a mejorar introduciendo carga externa. Por ejemplo, si ya tengo unos tiempos de contacto por debajo de 200 milisegundos en corredores, etcétera, etcétera, y si ya nos vamos a sprinter, pues cerca de 100 milisegundos, ahí si nosotros queremos seguir mejorando, lo que tenemos que hacer es meter carga externa, por ejemplo, chalecos lastrados, y que la persona genere potencia sin perder un 15% de pérdida de velocidad con respecto a la línea base que establecimos. Entonces, la pliometría, como os he dicho, es lo que va a cerrar el círculo y es lo que va a unir el gimnasio con el campo de juego. Aparte, es una metodología de entrenamiento que se ha convertido en una herramienta esencial para mejorar la fuerza elástico-reactiva y esta es la característica principal. Hay dos tipos de tendones, ¿vale? Los tendones posicionales,
que tienen un tenocito con vaina doble, que son más tendones de mantener excéntricamente estructuras. Por ejemplo, el tendón del tibial posterior es un tendón posicional que nos ayuda a mantener el arco y que no caiga en exceso, ¿vale? Y después tenemos tendones reactivos, el tendón rotuliano, el tendón de Aquiles, que son tendones cuya naturaleza es la carga o la fuerza elástico reactiva. Por lo tanto, si su naturaleza es esa y la del tibial posterior es posicional, tendremos que entender que a la hora de trabajar sobre uno u otro, independientemente que empecemos un isométrico, empecemos con un excéntrico, empecemos con lo que sea, al final todas las mejoras que podamos producir en la fuerza elástico-reactiva, que también van a depender de que no haya una caída excesiva del arco, que ya lo veremos cuando hablemos de la biomecánica del pie, para entender cómo funciona ese arco y lo que nos ayudaría también para el Windland Mechanism, pues tenemos que entender que la fuerza elástico-reactiva es lo que nos permite ser eficiente, lo que nos permite reutilizar constantemente la energía. Esa es la diferencia que, por ejemplo, entre Kipchoge o otros corredores que te hacen una maratón en poco más de 2 horas y otra persona que la puede hacer en 4 horas, ¿no? Que obviamente ya no es cuestión de. Yo no creo que haya tanta diferencia entre Kipchoge y una persona que hace 4 horas a nivel de fuerza, pero sí su componente elástico reactivo marca muchísimo, muchísimo la diferencia. Bien, entonces la fuerza elástico-reactiva va a estar relacionada con la velocidad. A mayor fuerza elástico-reactiva, utilizando bien los elementos elásticos, utilizando bien la biomecánica del pie, sin estresar, que ya de por sí el tendón, por ejemplo, el tendón de Aquiles se va a estresar porque en dorsiflexión, y cuando nosotros caemos en la carrera, el tendón de Aquiles se va a elongar, y si encima pronamos, lo elongaríamos más, ¿no? Pues si tú tienes una buena fuerza elástico-reactiva, tu velocidad cada vez va a ser mejor y va a ser mucho más eficiente cansándote menos. Y esa velocidad va a estar relacionada con la potencia. Tenemos que generar la máxima fuerza en el mínimo tiempo posible. Eso que nos va a llevar al rendimiento de diversas disciplinas deportivas, no solo corredores, sino también cualquier deportista que tenga que hacer trabajos, por ejemplo, de cambio de dirección, que necesitan, por ejemplo, en la dirección anterior, zona verde, 45 grados, como tú no metas un estacazo al suelo para cambiar de dirección y metas como una doble aceleración, no vas a ser eficiente. Si tú eres un jugador de rugby y vas a recibir el balón, como tú en el momento que vayas a recibir el balón no metas un plyo step, un estacazo, cojas el balón para acelerar mientras recibes el balón, vas a darle más oportunidad al rival para que te plaque. Entonces, como vemos, tiene muchas aplicaciones a nivel deportivo y, por supuesto, también, como hemos dicho, tiene aplicaciones a nivel profiláctico y preventivo. Bien, este curso tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral de los fundamentos de la pliometría desde sus bases fisiológicas hasta su correcta aplicación en los programas de entrenamiento. Es decir, nos vamos a basar en ciencias madres, ¿vale? Como veremos a lo largo de todo este primer módulo, que es lo que vamos a presentar un poco la estructura de cómo lo vamos a hacer. Vale, ¿cuáles son los objetivos del curso? Lo primero, para nosotros es muy importante que sepas lo que vas a aprender. Y lo primero que vas a comprender son los fundamentos de la pliometría y su aplicación sus aplicaciones de las ciencias madres. Mira, yo puedo dar unos objetivos, unos contenidos, unos ejercicios, pero tú tienes que entender los fundamentos de la pliometría, ¿vale? Y su aplicación a partir de las ciencias madres. Si no entiendes eso, vas a hacer protocolos sin entender cómo realmente funciona el tendón. Y si no entiendes cómo funciona el tendón, va a llegar un momento que vas a aplicar el protocolo, te va a surgir un problema y vas a decir, ¿y ahora por dónde tiro? Pues hay que saber cómo es la fisiología del tendón. Por ejemplo, el tendón reacciona muy mal a esfuerzos dinámicos cuando está lesionado, muy, muy mal, pero súper bien a esfuerzos isométricos. Y su naturaleza, donde lo tenemos que llevar para su recuperación completa, es la fuerza elástico-reactiva. Por lo tanto, fijaros cómo aquí ya tenéis fisiología pura y dura del tendón y cómo, entendiendo ella, pues nos va a ayudar a programar, a entender, por supuesto, la biomecánica, etcétera, etcétera. Vamos a explorar fisiología, biomecánica, teoría del entrenamiento, porque hablaremos de programación del tendón y su importancia en los movimientos de potencia. Al final, está viendo una diferencia. Si vosotros veis partidos de fútbol de hace 40 años, no me estoy yendo al precámbrico, ¿no? Como jugaba, por ejemplo, un jugador que se llama Maradona, ¿vale? Que falleció hace unos años. Tú ves cómo jugaba Maradona y qué maravilla. Pero Maradona, con esa potencia que él tenía hoy, sería, por supuesto, seguiría siendo un jugador bueno, pero no sería tan determinante como lo son ahora jugadores como Messi, Cristiano, que han sido jugadores súper explosivos, potentes. Y lo que ha marcado la diferencia es que hacían las cosas
2 velocidades por encima del resto y encima con el balón. Entonces veremos cómo la importancia de lo que es la potencia en el entrenamiento y en la competición. Vamos a entender, por supuesto, las diferentes fases del ciclo estiramiento-acortamiento y su relación con la fuerza elástico-reactiva. Bien, una vez que hemos entendido la fisiología, la biomecánica, que el tendón aquí pasa esto, que aquí pasa aquello, cómo se coordina en sinergia con el Williams Mechanism, con la banda iliotibial, ¿vale? Podemos relacionarlo con 20.000 cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender ahora, ¿vale? ¿Qué es el ciclo estiramiento-acortamiento? ¿Por qué el ser humano tiene unos tendones y no es todo músculo? Pues el diseñador que nos hizo los tendones nos lo hizo con un propósito, que era que aprovecháramos energía elástica para que consumiéramos menos energía y fuéramos mucho más eficientes. ¿Sabéis cuál es la máquina más eficiente que existe en el mundo? Aquella que reutiliza al 100% la energía. Y ahora se está trabajando con eh, la fusión nuclear, un montón de cosas para decir, siempre se va a perder algo por el proceso, pero está viendo tecnologías que están diciendo, oye, pues estamos empezando a desarrollar tecnología que está aprovechando el 100%, ¿vale? Y eso sería un cambio para la humanidad brutal. Vale, pues nosotros tenemos ese cambio brutal en nuestros tendones. Y yo siempre digo que aquel corredor que no hace pliometría o el deportista que no hace pliometría está en desventaja, porque la carrera y la potencia es más cuestión de ligamentos, fascias y tendones que músculo. Por supuesto que el músculo va a tener su función. No digo que no haya componente muscular, porque hay que un trabajo previo céntrico, isométrico y concéntrico. Pero si eso se da en los tiempos adecuados, con la biomecánica adecuada y con las cargas adecuadas, tendremos detrás un muelle y ese muelle nos ayudará a ganar ventaja con el resto de deportistas o por lo menos no estar en desventaja. Aprenderemos a estructurar y programar pliométricos eficaces y seguros a través de la progresión y variabilidad. Mira, cuando tú ves, venga, pliométrico, te ponen vallas, conos, salta de un lado a otro, con las dos piernas, con una pierna. ¿Por qué saltamos dos piernas? ¿Por qué saltamos una pierna? ¿Por qué saltamos altura? ¿Por qué saltamos distancia? ¿Por qué lo hacemos lateral y no sagital? ¿Por qué lo hacemos, ¿vale? Hay tantas variables que tenemos que controlar que veremos las fases de la pliometría, veremos 7, digamos, pero las resumiremos en fase 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? En 5, pero veremos como 7 tipos de trabajo de pliometría donde tendré una progresión lógica basada en la lógica fisiológica, biomecánica y por supuesto la variabilidad, porque para fijar aprendizaje tendremos que generar también mucha variabilidad. La variabilidad fija el aprendizaje. Entonces, si yo voy a generar, por ejemplo, empezar a preparar las estructuras y empezamos con los trabajos isométricos, está muy bien que haga heel rise, pero si yo empiezo a generar heel rise pero empujando desde el borde interior o el borde exterior, voy a empezar a meter también el control, más control a los eversores o a los inversores, que al final forman parte de la biomecánica. No saturamos el tendón en la misma línea de fuerza, incluso con isométrico, le vamos a dar variabilidad y eso nos va a ayudar muchísimo a seguir pudiendo meter cargas sin generar estrés y a darle variabilidad al deportista para que aquellos deportistas que son más, que tienen más variabilidad en su movimiento o más control de su posible movimiento, son deportistas más adaptativos a los entornos. Y por último, vamos a tratar también de generar la capacidad de relación con otros componentes de los programas de acondicionamiento físico. ¿Vale? ¿Qué relación van a tener los pliométricos con la movilidad del tobillo, con la dorsiflexión, con el control de la inversión-eversión, con contracciones o fuerza isométrica, ¿vale? Pues vamos a ver un poquito todo eso y entenderemos a la hora de programar la pliometría de un deportista que, aunque este curso no se va a centrar en pliometría, sacamos un curso en breve de planificación, programación y entrenamiento deportivo, la pliometría tiene que ir unida al resto de programas de acondicionamiento físico, ¿vale? Correctivos, fuerza, valoración, técnica de movimiento, técnica del deporte, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué contenidos tenemos? Pues vamos a verlo en dos partes. Una primera parte más sobre el tendón y otra parte más sobre la programación. Lo primero va a ser conocer la fisiología del tendón y por qué es clave en el movimiento rápido y explosivo, lo que es la generación de potencia. Entonces desarrollaremos un tema hablando de esto. Ahora otro tema que hable de la biomecánica del tendón. Y esa biomecánica del tendón la dividiremos en dos partes. Una, lo que es cómo funciona el pie, ¿vale? Y otra es el ciclo estiramiento-acortamiento. Y todo eso será el fundamento esencial de las técnicas pliométricas. Es decir, tenemos que entender cómo funciona el pie,
Y eso, cómo funciona el pie de manera eficiente, hay que hacerlo muy rápido. ¿Por qué? Porque si se da muy rápido, aprovechas los elementos elásticos y eres un titán. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que os ponéis encima de una báscula y hacéis con los brazos desde arriba hacia abajo como si tirarais una sandía, ¿vale? Pero no la tiráis. ¿Qué ocurre a la báscula? Que aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque están aumentando mi fuerza de reacción contra el suelo. Estoy generando más fuerza de mi cadera al suelo. Vale, pues si a eso le añades el pie, ¿vale? Cuando el pie cae, si tú eres capaz de generar fuerzas contra el suelo y luego salir rápido, te vas a convertir en algo parecido a lo que todos hubiéramos querido, ¿no? El de Flash, el superhéroe este que es súper rápido. Así que tenemos que entender esa fase del ciclo estiramiento-acortamiento, pero antes veremos, por supuesto, la biomecánica del pie, cómo funciona ese tendón de Aquiles, ese Whitlam mechanism. Nos vamos a quedar sobre todo en el pie, aunque intentaremos establecer alguna relación con rodilla, porque no solamente tenemos tendones reactivos ahí, ¿no? En la rodilla está el tendón rotuliano, tenemos la cintilla iliotibial, que es un tendón más posicional, tenemos el tendón del glúteo medio, etcétera, etcétera. Y por último, de esta parte, porque ahora tenemos otra parte de contenido, las fases clave de la pliometría. Progresión adecuada de ejercicio desde la biomecánica. ¿Por qué? Porque primero muévete bien, luego muévete mucho, luego cárgalo y luego aplícalo en el entorno donde te desarrolla. Por lo tanto, primero desde la progresión biomecánica, vamos a ver una progresión adecuada desde, vamos a darte los fundamentos de la biomecánica. Necesitas esto, para, digamos, que puedas empezar a hacer pliometría de manera eficaz y segura. Y aquí, por favor, no seamos puristas. No es cuestión de que hasta que no tenga movilidad del dedo gordo, dorsiflexión del tobillo y un buen control de la inversión, una buena stiffness para generar contracciones, hasta que no lo tenga perfecto, la persona no puede hacer pliometría. No. ¿Por qué? Porque la gente no es que se lesione o no saque rendimiento porque no tenga algo. La gente no saca rendimiento o no, o se lesiona porque no tiene nada. Caen de talón, los tiempos de contacto no trabajan la pliometría, no hacen trabajos de isométricos, excéntricos para darle cuidados al tendón y todo eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver la parte esa, ¿vale? Adaptación de los tendones para optimizar la fuerza y maximizar beneficios. Bien, tú puedes hacer muchas sentadillas, muchos pesos muertos, por ejemplo, un powerlifter, pero lo pones a saltar o a correr y no son eficientes. Y ya no es por la masa que tienen, que pesan mucho, que son totalmente grandes, sino que también sus tiempos de contacto van a ser muy altos. ¿Por qué? Porque la manifestación de fuerza que ellos trabajan, que es una fuerza máxima, donde tienen que empezar a levantar la barra y tirar, digamos que intentan acelerar durante esos 2, 3, 4, 5 segundos que dura el levantamiento, pues es distinto, ¿vale? A la fuerza elástico-reactiva que necesita un corredor. Por eso, un corredor o alguien de multidirección, un futbolista, básquet, lo que sea. Por eso Kipchoge, a pesar de ser un palo, y que por supuesto tiene ventajas mecánicas porque es muy finito y para correr viene bien, uno no lo terminaría, el otro sí. Y ya no solamente cuestión de pulmones, ¿vale? Te pones una carrera de 1000 metros, que son 3 minutos, que lo puede correr prácticamente cualquier persona y le sacaría el doble de tiempo. Vale, es que Kipchoge tiene un tendón más alto porque de la raza negra lo tienen más alto. Además, porque el gemelo lo tienen más arriba. Aparte, tienen una hormona que queman grasa a pulsaciones más altas con respecto a los blancos. Aparte, vive en Kenia y ahí están a 3000 metros de altura y cuando bajan parece que le están metiendo oxígeno puro en sus pulmones. Perfecto, pero eso no explica todas las diferencias. La diferencia es que él se ha especializado en la fuerza elástico-reactiva y la sucesión de apoyos monopodales alternos con mínimo tiempo de contacto, ¿vale? Con torsiones y contratorsiones a controlar, con un vector vertical para el mantenimiento de la postura y un vector horizontal para permitir el desplazamiento, resistiendo el vertical y que así podamos aprovechar cuando yo extiendo la cadera, que se estiren los flexores y cuando termino de estirar y levanto la pierna, que ese estiramiento de los flexores, basado en el uso neuromuscular, le lleve la rodilla al frente, por supuesto, pero es que él tiene muchísimo trabajo de tendón, muchísimo trabajo de fuerza elástico-reactiva y eso lo hace tan diferente y tan potente a la hora de correr con respecto a alguien que no tiene esos tendones tan preparados. Y si no, iros también una carrera, veréis como la mitad del primer tercio trabajan con apoyos correctos, tiempos de contactos bajos, y los que de la mitad para atrás, pues todo lo contrario. ¿Cómo cerraremos el círculo? Hemos hablado de fisiología, biomecánica, lo que es anatómica, anatomía y biomecánica del pie, ciclo elástico reactivo, pues hablaremos de los ejercicios y ahora hay que programar y aplicar la pliometría, ¿vale? ¿Cómo la vamos a programar? Pues con una estructuración en fases, ¿vale? Vamos a estructurar de manera efectiva esas fases. Y cada fase
pasaremos cuando cumplamos el 70-80% de los criterios que nos dicen para salida de fase. Bien, entonces si tengo una fase cero que me dice unos criterios y cumplo prácticamente el 70-80% de los criterios, podré empezar a fase uno. Y la fase uno, cuidado, será dependiente de las cosas que hemos intentado conseguir en la fase cero. Si no lo hemos conseguido, arrastraremos ese problema a lo largo del tiempo. Y eso sería como un problema de matemática, donde tú tienes una operación, la haces mal, pasa a la siguiente operación. Si la haces mal, aunque hagas bien esa segunda operación, si has hecho mal la anterior, arrastras ese fallo, ¿vale? Pues entonces, con nuestra forma de estructurar la pliometría, lo que vamos a ir generando un andamiaje. Queremos llegar del punto cero, que es el suelo, al punto 10, que es el cielo, y vamos a generar un andamio para ir llegando poco a poco al cielo. Si no, lo que ocurre es que intentamos llegar del 0 al 10 de un salto y me caigo en medio, o tengo muchas más probabilidades de caerme en medio. ¿Eso qué son? Lesiones, pérdida de rendimiento, fatiga, y nosotros lo que vamos a hacer es generar unas progresiones durante toda la temporada para llegar lo más eficiente y seguro a la pliometría. Por supuesto, se va a adaptar según población y objetivos deportivos. Una persona que es de actividad física y salud, la pliometría puede ser una parte, no digo anecdótica, pero una parte mínima de su vida. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es aplicarlo al final en los entornos. Y esa persona, como mucho, va a correr para coger un autobús, tal. Otra cosa es que fuera un corredor, ¿vale? Pero hablamos de personas de actividad física y salud, oficinistas que van 2-3 días al gimnasio, que no trabajan con mucha intensidad y tal. Bueno, le haremos la pliometría como premio y porque también la evidencia científica nos dicen que tiene efectos profilácticos, trabajamos fibras rápidas que son las que se pierden y le damos, digamos, lo que no, lo que vamos perdiendo con la edad, ¿vale? Y con el sedentarismo. Claro, pero al deportista de rendimiento le vamos a meter pliometría porque lo necesita, pero claro, teniendo muy claro cómo es la biomecánica, cómo es la fisiología y cómo tenemos que programar para no pasarnos en exceso de carga. Y en cuanto a su aplicación práctica, nos centraremos, como ya hemos dicho, en el uso seguro y efectivo de la misma, con esas andamiajes que vamos a realizar y con estrategias para maximizar resultados. Os orientaremos para decir, tirad por aquí, tirad por aquí, tirad por aquí, pasad aquí y tal, ¿vale? Y os lo daremos todo mascadito, pero basado en principios, no en ejercicios. Por supuesto que vaya a tener ejercicios en las prácticas, pero nos vamos a basar en principios, no en ejercicios. Y esos principios, que son los por qué, vosotros lo iréis traduciendo en los cómo, que también os daremos principios de los cómo, y en los qué. Y en los qué lo que os daremos son propuestas. Y cuando tengáis los vídeos prácticos a partir del módulo 5 o 6, pues ahí tendréis propuestas, por supuesto, porque os vamos a dar también hasta el qué. Vale, ¿qué puntos claves hay sobre la pliometría que también iremos viendo? Pues lo primero que hay que entender que es una extensión del entrenamiento de fuerza. No lo podemos separar del entrenamiento de fuerza. La pliometría es distinta a la fuerza. No, la pliometría es fuerza. Lo que pasa es que es un tipo de manifestación específica de fuerza. Entonces, si yo tengo un deportista que empieza conmigo, que no ha hecho fuerza en su vida, ¿cómo lo llevo yo desde no ha hecho fuerza en su vida a la pliometría? Pues obviamente no lo puedo empezar a poner a saltar, porque va a haber sobrecarga, porque su tendón no está preparado, porque no va a tener buenas contracciones, no va a tener un buen tiempo de contacto. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a esa persona desde ahí a ahí, ¿vale? Y llegaremos al enfoque en generarle reactividad y potencia. Y esta es la clave. Cuando yo tengo una persona de actividad física y salud, el objetivo es que levanten cada vez más carga. Es decir, queremos deportistas que manejen cada vez más carga, no controlar carga, que manejen cada vez más carga dentro de lo que ellos van tolerando. Entonces, con la pliometría veremos lo mismo. A lo mejor empezarán con una preplío o con unos aterrizajes para asegurar los frenos antes de saltar y luego harán contacto, contacto, contacto y llegará un momento que estarán corriendo o jugando al fútbol y harán 10 kilómetros donde cada apoyo está generando pliometría, ¿no? Potencia. Y eso lo tenemos que ir preparando desde el 0 al 100, independientemente que ya tengan nivel y empecemos en un nivel más alto. Hablaremos de tendones y tejidos conectivos, ¿vale? Porque también va a ser muy importante priorizar la salud y la funcionalidad. Por ejemplo, el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es un tendón que, fijaros, de uno de cada tres corredores, estadísticamente, tiene lesión del tendón. ¿Vale? Uno de cada tres. Es decir, que estamos hablando de que si tú tienes un grupo de 9 corredores, 3 tienen tendinopatía aquilea. Y aparte hay otra cosa, digamos, oculta, que de esos 3, que digamos que es el 100%, uno de cada 3 es asintomático, aunque el tendón está degenerado. Entonces vamos a generaríamos dos tipos de programas. Los programas de recuperación de tendón, bueno, serían tres.
programa de recuperación de tendón. Tengo una persona que tiene un tendón de Aquiles fastidiado y vamos a recuperar ese tendón. ¿Vale? En este curso nos centraremos sobre todo en el rendimiento, pero que sepáis que existe esto. Un segundo grupo que son los de prevención. ¿Por qué? Porque ya que sabemos que 3 de cada 10 se van a lesionar el tendón, vamos a prevenir a que esos 3 sean 2, 1 o ninguno. Y además, como muchos son asintomáticos y pueden tener el tendón mal, pues oye, vamos a coger a esas personas que tienen el tendón eh, asintomático y que no les hacemos pruebas de control para ver cómo lo tienen, pues oye, vamos a darle por lo menos prevención para que no vaya más. Ya se sabe a nivel científico que con unas 12 semanas podemos recuperar tenocitos del tendón, ¿vale? Metiéndole carga. El tendón lo que odia es el reposo, ¿vale? Ya lo iremos viendo a lo largo del curso, pero el tendón lo que odia es el reposo. Pero claro, me diréis, bueno, si le duele, ¿cómo va a meter carga? Es que la carga no quiere decir que para tú recuperar un tendón tengas que meter carga elástico reactiva. Están los isométricos, están los excéntricos, ¿vale? Aunque esto nos centraremos más en la progresión de recuperación del tendón en otro curso que sacaremos alrededor de marzo sobre la tendinopatía aquilea, ¿vale? Sobre todo en esa, pues, ¿vale? Entonces tenemos clientes de prevención, clientes de recuperación y por último lo que vamos a ver en este curso que son los clientes de rendimiento. No tienen lesión, no tienen molestia, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar con ellos para que ese tendón no vaya a generarles problemas? Y, por supuesto, seguir metiéndole carga para que sean cada vez más eficientes reutilizando utilizando la energía elástico-reactiva en cada apoyo. Y esto lo dejo muy claro. Si yo tengo un corredor, y ya voy dando pistas, aunque no sea base de este curso, si yo tengo un corredor que está todo el día corriendo, corre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, incluso hay sesiones, días que dobla, si está todo el día haciendo ciclo elástico reactivo, a lo mejor lo que le tengo que dar es los fundamentos, los isométricos y el excéntrico, que es la base del ciclo elástico reactivo, para que ese tendón se vaya manteniendo. Ahora, cuando llegue, y no quiere decir que no haga con nosotros pliometría, ¿vale? Pero a lo mejor me voy a dedicar más a lo otro. Ahora, cuando está en pretemporada, ese mes y medio, 2 meses que paran y que venga, juega al pádel, al fútbol, tal, que no estoy de acuerdo en ese tipo de planificación, pero bueno, que se hace que ya, digamos que van a perder tiempo de contacto, pues a lo mejor ahí lo que le hago es meterle más pliometría para seguir manteniendo el tendón sano, porque el tendón donde va a generar tenocitos, si le damos la recuperación adecuada, si no las sesiones están muy próximas entre sí y la biomecánica es correcta, etcétera, etcétera, va a ser eh, con carga elástico reactiva, ¿vale? Por supuesto, los isométricos, el excéntrico también le van a dar recuperación, pero si lo hacemos bien biomecánicamente, ajustamos bien las cargas, ese tendón va a ir súper bien, aunque también lo cuidemos con isométricos y excéntricos. Veremos adaptaciones específicas. ¿Por qué? Porque el tendón lo que nos va a hacer es generar un desarrollo de una manifestación de fuerza, que es la fuerza elástico-reactiva. Pero vamos a necesitar previamente estirpe muscular, isoexcéntrico, digamos, y coordinación neuromuscular. Claro, todo eso se tiene que dar. Yo tengo que atacar el suelo, frenar isométricamente. Entonces ahí el tendón pasa de excéntrico isométrico, fase de excéntrica, fase de acoplamiento isométrica, fase de carga, fase cambio del punto de la curva de inflexión, fase de carga, de descarga, ¿vale? De carga a descarga. Entonces veremos esos mecanismos de las cocontracciones isométricas, cómo son tan importantes, ese ataque al suelo a la hora de generar precarga elástica del tendón de Aquiles y sobre todo proteger para que no haya exceso de versión-inversión y todas esas cosas que van a fastidiar enormemente la biomecánica y por ende los tiempos de contacto, el rendimiento y por supuesto el aumento del riesgo de lesión. Por lo tanto, después de estas primeras diapositivas, estas primeras 5 diapositivas, podemos decir que la pliometría es mucho más que poner a saltar a la gente, ¿vale? Por lo tanto, va a estar enfocada en buscar reactividad y elasticidad, en elongación, aunque, digamos, lo veremos cuando veamos la fisiología del tendón, el tendón se elonga como mucho un 4%, si mide unos 8 o 10 centímetros, pues 4 milímetros, ¿vale? Pero bueno, esa mínima elasticidad la tenemos que generar, ¿vale? Y sobre todo donde se va a elongar va a ser en la unión miotendinosa, ¿vale? En la parte donde músculo-tendón, ahí donde vamos a tener mayor capacidad de elongación. Por eso las lesiones de la unión miotendinosa, cuando se rompen, son más graves a nivel, obviamente si te rompe el tendón, por supuesto, porque el tendón tiene por dentro tenocito, que está cruzado como una trenza, y aunque su disposición después tú lo veas por fuera longitudinal, entonces resiste muy bien fuerzas transversales y es muy rígido, muy duro, es una trenza, ¿vale? Te fija muy bien. Pero, claro, la parte
músculo-tendón, porque esto no es músculo y llegas al tendón, es músculo, músculo-tendón y acabas en tendón. Pues esa unión tendinosa, cuando no se rompe el tendón, pero se rompe el músculo, son las más graves porque es la zona de elasticidad, ¿vale? Y si esa zona se rompe, ahí hablamos de 4 o 6 meses respecto a una rotura muscular, que pueden ser 4 o 6 semanas. Eh, Vamos a ver su aplicación en diversos contextos, rendimiento sobre todo, ¿vale? Diversos contextos de rendimiento, aunque daremos algunas pinceladas sobre rehabilitación. Y su aplicación específica, corredores, deportistas que requieren salto explosivo, multidirección, rehabilitación controlada y mejoras funcionales. Al final, cuando un tendón está deteriorado, no puede correr, o es lo típico que corro, me duele los primeros 5 minutos, a los 5 minutos se me pasa, sigo corriendo, termino, qué bien, pasan 2 horas, me duele más, tengo que descansar 2 días para volver a correr, al final están perdiendo sesiones de entrenamiento. Y lo que queremos es que no pierdan sesiones de entrenamiento y que después en su vida diaria no vayan a trabajar con ese día después con el tendón cojo, ¿vale? Entonces ahí el concepto resaca del dolor será súper importante y la gente se autorregula de esa manera. Empiezas corriendo todos los días, llega un momento de tu vida que corres un día sí, un día no, y llega un momento de tu vida que corres 2 días a la semana o 3 como mucho, ¿va? Y es por lo mismo, porque es una lesión que se va acumulando durante años y tú mismo te estás autorregulando para permitir que los procesos de síntesis y degradación se vayan ajustando, ¿no? Ya no puedes correr todos los días porque sabes que te va a hacer daño. Entonces corre cada 2 días, corre cada 3 días, o dejas de correr y acabas jugando al pádel o acabas jugando haciendo bici. Vale, ya para ir terminando, ¿vale? Veremos los factores relativos a la implementación de la pliometría, veremos sus efectos sobre el tejido, cómo afecta o cómo impacta en el tendón y en el tejido conectivo, y cómo es su naturaleza, sobre todo los tendones reactivos, ya sabemos que hay tendones posicionales. Veremos sus efectos neurodinámicos, cómo vamos a mejorar la respuesta neuromuscular. Fijaros, poner a personas a hacer pliometría y se descoordinan, ¿vale? Pues la pliometría va a tener una fase coordinativa, que será la segunda después de la estructural, que para nosotros es súper importante y aseguraremos muchas de las bases de la pliometría. La estructural y la coordinativa nos van a asegurar luego lo que es el rendimiento. Por supuesto, su uso de mecanotransducción de energía de una articulación a otra, del pie al tobillo, del tobillo a la rodilla a la cadera, ¿vale? Y su coordinación, ¿vale? Veremos cómo todo eso, con los apelamientos articulares dinámicos, se tiene que coordinar. Después también va a tener aplicación o va a tener implementación en las lesiones, ¿vale? Entonces, que lo he dicho, no lo vamos a ver mucho en este curso, haremos una parte sobre la tendinopatía aquilia, veremos cómo, haremos algunos esbozos sobre cómo puede prevenir y recuperar lesiones asociadas al tejido conectivo con toda la pliometría. De hecho, es la única manera, ¿vale? Tú no vas a recuperar un tendón hasta que no te vayas a su naturaleza, que es la fuerza elástico-reactiva. Hablamos de tendones reactivos. Y por supuesto la forma y organización del pie, ¿no? La importancia de la biomecánica y eficiencia del movimiento de ese pie. Como ese pie, va a haber pies cabos, pies planos, y cómo lo voy a... Al final eso me va a perjudicar. Si yo tengo un pie cabo, me va a costar cargar, que caiga el arco, no colapse. Y si tengo un pie plano, ya el arco está caído. ¿Vale? ¿Cómo manejamos todo eso? Pues al final hay cosas que no vamos a poder cambiar porque se habrán estructurado. Un pie plano podrás elevar un poquito el arco con unas 6 semanas de trabajo según investigaciones científicas del short foot, podrás trabajar no sé qué, pero al final es un pie plano. Eh, Pensar que eso va para arriba, hay que trabajar la cadera, la rodilla, la tibia y tal, ¿vale? Entonces, al final tendremos que entender que cada uno va a tener que trabajar la pliometría con sus condicionantes, no le podemos poner cuñas y cosas para ir ayudándole, sino que al final cuando esté haciendo el ciclo elástico reactivo, o la fuerza elástico reactiva, cada uno va a trabajar con sus condicionantes. Pero detrás de eso hay unos previos o unos trabajos profilácticos que trabajaremos con las personas para que esos condicionantes, que son red flag o probabilidad o marcadores de riesgo lesional o zonas de estrés, las vayamos protegiendo, ¿no? Digamos que iremos metiendo estrés, protegiendo líneas de estrés. Estrés bueno y adecuado. En cuanto a la prevención y cuidado de la pliometría, pues como hemos dicho, hablaremos algo, pero tiene evidencia profiláctica, reducción en la incidencia de lesiones. Grupo control no hace pliometría, grupo control hace pliometría, se ponen a correr durante X meses, se les sigue un estudio longitudinal,
de la persona y se ve que las personas que han hecho pliometría reducen el número de lesiones asociadas al tendón y a otras estructuras con respecto a personas que no lo hacen. Por lo tanto, ya tenemos muy claro a nivel científico que reduce la incidencia de lesiones tanto conectivas como no conectivas. Y diréis, ¿por qué las no conectivas? Pues por lógica, cuando hay menos tiempo de contacto, menos posibilidad de rotaciones, de cambios de plano. Es decir, a nosotros nos interesa que el plano sagital genere y punto. La dorsiflexión y la plantarflexión son los movimientos interesantes para el ser humano a la hora de desplazarse, obviando cambio de dirección que al final te vas a colocar en sagital, ¿vale? Porque tú buscas un cambio de dirección para buscar una aceleración y irte a sagital, porque la manera más rápida de desplazarnos. De hecho, los músculos más potentes que tenemos en la carrera son flexores tensores de cadera. Entonces cambiamos de dirección para colocarnos en mecánica de carrera. Pues bien, tú tienes que entender que la pliometría te va a ayudar a todo esto, ¿no? A reducir lesiones porque al disminuir el tiempo de contacto no das tiempo a que haya entre el plano frontal, entre el plano transversal en exceso. Yo ataco el suelo, salgo rápido, no hay tiempo a que se metan los otros planos. Entonces estoy trabajando con la musculatura eficiente y tiramos para adelante. Hay muchos beneficios en los programas de prevención de lesiones a través de la pliometría. De hecho, todos los programas de prevención de lesiones, todos los programas de rendimiento tienen que incluir pliometría. Si no la introducen en las planificaciones, pues ya sabéis que estáis en desventaja. Hay que tener en cuenta precauciones, aplicar con cuidado para evitar reacciones adversas, mala biomecánica, exceso de carga, malas programaciones, ¿vale? Entonces, eso lo iremos viendo. Controlar el riesgo de dolor o inflamación articular. Cuidado que cuando nos está dando dolor algo, nos está avisando de que empieza a haber un problema. Vamos a atajar ese problema porque una tendinopatía en fase reactiva, digamos que no pasa nada, pero después viene una fase, digamos, deteriorada del tendón, donde empieza a haber zonas que se ven hipertrofiadas, zonas no funcionales, después una fase degenerativa, donde empieza a haber más zonas deterioradas y a funcionales, que son zonas funcionales. Esas zonas funcionales tienen que hacer lo de todo el tendón y por último llegamos a la muerte celular, que es la ruptura o ni siquiera puedo correr o caminar en la parte final de la fase de early mid-stand, en la fase de medio apoyo tardío, donde todavía tengo el talón apoyado, me molesta y acorto el paso, inhibo el glúteo, inhibo los extensores de cadera y de una tendinopatía aquilia paso a una lumbalgia, ¿vale? Un dolor de espalda. Evitar retraso en la progresión de la rehabilitación. Al final no queremos ni too much too soon, no queremos demasiado muy pronto, pero tampoco queremos too less too early, muy poco, muy tarde, ¿vale? Queremos meter carga suficiente y necesaria desde el primer día. ¿Cómo sabemos cuál es la carga suficiente y necesaria? Pues el primer día le hago isométrico, donde el tendón lo estamos protegiendo, quitando líneas de estrés, el tendón se adapta bien y tal. A las 48 horas se normalizan tensiones, concepto de resaca de dolor validado científicamente para el tendón. ¿Cómo está el dolor? Estoy mejor, subimos carga, esa carga no es suficiente, subimos carga. ¿Cómo está? Igual un poquito peor, mantenemos carga hasta que te vuelvas a adaptar y esa carga te suponga que estás cada vez mejor. Le meto 2 o 3 puntos más de dolor con respecto a la sesión de hace 48 horas. Bajamos carga, nos hemos pasado, no pasa nada, ¿vale? Porque te pases en una sesión de 45 minutos con pliometría, no vas a destrozar el tendón, ya se lo destrozan en su carrera. Y fijaros, esta parte la he dejado para el final, que es existen congresos mundiales dedicados al tendón, pero no de las cápulas vertebrales lumbares. Por lo tanto, ser un especialista en entrenamiento del tendón o recuperación del tendón garantiza éxito en el ámbito deportivo y comercial. ¿Y por qué? Porque su importancia radica en que casi todas las personas corren, cambian de dirección a máxima potencia o marchan. Y la marcha es trabajo de potencia. Obviamente el ciclo de estiramiento, acortamiento de tiempo más largo que la carrera o el cambio de dirección. Pero entramos por el borde externo, talón quinto primero, cargamos una espiral y salimos. Por eso el secreto de la marcha es el empuje al suelo, palanca dura, empujo al suelo, mantengo el plano sagital como hemos dicho antes, salgo rápido de la espiral y por lo tanto ya tenéis una perla, como yo digo, para vuestro entrenamiento. Cuando vayáis a hacer farmers walk o trabajo donde hay desplazamiento dinámico de las piernas en marcha, no lo hagáis lento, hacedlo rápido y enseñarle con carga, cargar rápido la espiral. Al meter la carga además estás controlando el arco, la versión-inversión. Entonces al hacer palanca dura, hasta empujar el suelo y salir rápido, estáis consiguiendo beneficios ya en el tendón muy, muy, muy importantes.
Vale, ¿cómo cerramos este primer módulo? Pues entendiendo la importancia de dominar la pliometría como una herramienta profesional, es decir, somos profesionales de este ámbito o nos dedicamos a este ámbito de carrera, cambio de dirección, tal, pues tenemos que dominarla para ser unos entrenadores con más diferenciación y con más recursos para dar soluciones a nuestros deportistas. Lo segundo, el impacto comercial y deportivo. Si tú eres capaz de recuperar tendones y hacer que tus deportistas sean más explosivos, eres la gallina de los huevos de oro y te van a buscar todos los deportistas. Y ya os dejo una reflexión antes de que veáis el módulo 2. ¿Cómo aplicarías estos conocimientos a tu ámbito? Ya os he dado algunas pistas con el Farmers Walk, ¿vale? Pues mira, pues el tendón, no sé qué, esto no sé cuánto. Pensad en algo, en algún ámbito donde creéis que la pliometría, por algo estáis haciendo este curso, os va a cubrir un hueco. ¿Tú por qué estás haciendo este curso? ¿Quieres saber del tendón? Porque no sé qué, quiero aplicarlo a no sé cuánto. Pues id pensando, antes de que veamos toda la teoría, ir pensando cómo esa reflexión, ¿no? ¿Cómo aplicaría estos conocimientos en tu ámbito? ¿Cómo después aplicaría yo esta pliometría en mi entorno propio de trabajo, que son mis clientes que tengo de lunes a sábado y algunos domingos, ¿vale? Pues nada, espero que esta introducción os haya gustado. A partir de ahora, pues empezaremos a entrar en temas y desglosaremos todo lo visto en este primer módulo. Saludos.